la carta que el apóstol le escribió a su hijo espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice en el verso 19: no obstante, fíjese lo que dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que buscan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Pero me interesa ver, hermano, en el estudio que vamos a tener en esta noche, la necesidad de estar limpios. Porque hay un sello que ha sido puesto en nosotros. Hay un sello que está puesto ya en su vida. Y eso, aunque no lo entendamos, es real en nosotros. Aunque pareciera tal vez que lo que nosotros hicimos fue muy simple, cuando tal vez nos hicieron la invitación de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y tal vez nosotros, ignorando aún lo que estábamos haciendo en cuanto a lo que realmente estaba sucediendo en nuestra vida, lo hicimos y le invitamos a Él a que entrara en nuestra vida. Él puso un sello en nosotros, porque Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Usted estaba destituido de la gloria de Dios, ajeno a los pactos, ajeno a las promesas de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Quiere decir que todo aquel que ha estado muerto no puede vivir con Dios. Con Dios van a vivir solamente aquellos que tienen vida. Ahora, la vida de Dios, debemos nosotros de entender qué es la vida de Dios. ¿Qué es caminar en la vida de Dios? El Señor nos enseña en su palabra que Dios es luz, y en Él no habita ninguna tiniebla. Y la palabra de Dios nos invita a nosotros y nos dice que si andamos nosotros en luz, como Él está en luz, tenemos entonces comunión los unos con los otros. Fíjese qué interesantes son esas palabras. Porque hay un termómetro en nosotros que va a regir
¿qué tan bien está nuestra vida con Dios? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros en cuanto a ir teniendo la imagen de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es ese termómetro? La relación que tenemos con los demás. Por eso dice que Él es luz. Y si nosotros andamos en luz también, vamos a tener comunión los unos con los otros. Ahora, yo sé que usted me dirá, hermano, pero es bien difícil tener comunión con los demás. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que es difícil tener comunión con los demás. Qué difícil es, hermano, tener una relación con el ser humano. Fíjese que aún cuando hay amor, cuesta llevarse. Qué difícil es. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos dice que la vida que nosotros debemos de llevar como cristianos es tener comunión con los demás. Por eso el mandamiento que el Señor nos dejó fue que deberíamos de amar a Dios. Pero luego, ¿qué dijo? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos lleva a un confrontamiento de nosotros. El Señor habló claramente, dice en su palabra, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios si no ama a su hermano? ¿Cómo puede alguien decir que ama a aquel que no ve si no ama a aquel que ve? Entonces hay un termómetro. Hay algo que va a medir realmente cómo estamos en nuestro parecernos con Dios. ¿Usted cree que Adán y Eva pelearon alguna vez en el huerto? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos creen que Adán y Eva pelearon en el huerto? Levanten la mano los que creen que pelearon en el huerto. No, antes de caer, cuando vivían en el huerto. Antes de caer, ¿verdad que no pelearon? Nunca se oyó un grito, nunca se oyó ningún reclamo. ¿Por qué? Porque caminaban en la luz de Dios. Eran luz. El pecado, óigame bien, el pecado vino a deformar nuestra vida. Y al deformar nuestra vida, deformó nuestra relación con los demás. Eso quiere decir, óigame bien, eso quiere decir que yo voy a saber a qué nivel Dios ha ido restaurando mi vida en la medida que mi relación con los demás va progresando. Por eso la palabra de Dios es cortante y es tajante y no da opciones. Dice, amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Ahora, ¿no amas a tu hermano? No amas a Dios. Así de sencillo. Tú le puedes buscar vueltas y le puedes buscar situaciones para tratar de acomodarte y para tratar de parecerte un poquito espiritual. Pero la realidad es que si no amas a tu hermano, simplemente porque no lo amas. No porque
no porque te cae mal, porque hace cosas que no son buenas. Hay una causa. Y no amas a tu hermano, no porque te haya ofendido, porque te haya hecho una mala jugada. Tú puedes poner 1000 pretextos. Pero la realidad es que no amas a tu hermano simplemente porque no amas a Dios. Así de fácil, así de sencillo. No es una profundidad aquello que usted puede decir, hermano, explíqueme eso, por favor. No. Simplemente la causa por la cual tú no amas a tu hermano, la causa por la cual tú no tragas a tu hermano, tú no puedes ver a tu hermano, es que no amas a Dios. Si amaras a Dios, pudieras amar aún a aquellos que te han dañado y te han ofendido. Miremos el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la relación del Señor con sus discípulos? ¿Le fueron fieles sus discípulos? ¿Quién le fue fiel al Señor de sus discípulos? Cuando lo fueron a aprender, ¿quién fue con él a morir a la cruz con él? Porque todos dijeron, vamos a ir a morir contigo. ¿Sí o no? Primero fue Pedro, él fue el que levantó la voz y dijo, yo voy a ir a morir contigo. Y después, cuando vieron los demás, dijeron, nosotros también. Los demás dijeron, la congregación dijo, amén. Pero a la hora de la hora, ¿quién le fue fiel al Señor? Pero cuando el Señor resucitó, ¿qué fue lo que hizo? Buscarlos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. No los amó porque le hubieran sido fiel, no los amó porque no los hubiera traicionado, no. Motivos y razones tenía suficiente el Señor para no amarlos. ¿Sí o no? ¿Pero por qué los amaba? Porque amaba a Dios. Ahora, ¿vamos a amar a Dios? ¿Vamos a amarnos a nosotros mismos? Y vamos a amar a los demás. El amor empieza en Dios. Pero el fruto, fíjese, el fruto va a ser la evidencia de que amamos a los demás. Ese es el fruto. Pero el Señor dijo, no puede un árbol malo dar buen fruto. No puede un buen árbol dar fruto agrio. El buen árbol siempre va a dar buen fruto. Y el mal árbol siempre va a dar mal fruto. Quiere decir que si usted tiene un mal árbol y usted lo cuida, usted lo abona, usted lo riega, usted le quita las malas hierbas, ¿qué está haciendo con ese árbol? Haciendo que dé más malos frutos. Pero no puede cambiar la naturaleza del fruto que va a dar. Espero que me esté llevando el hilo de hacia dónde lo quiero llevar.
Si usted tiene un mal árbol, hermano, usted lo cultiva, usted lo prepara, usted le hace todo lo que un buen agricultor puede hacer con un árbol. No espere que ese mal árbol le vaya a dar buen fruto. Es como que usted agarre un lobo y lo bañe, lo cuide, lo alimente. Y crea usted que por cuidar bien ese lobo, por alimentar bien ese lobo, va a cambiar de naturaleza. No, ¿qué está haciendo usted ahí? Haciendo una fiera más grande y más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros muchas veces hacemos con lo que somos en la naturaleza caída? Fíjese que a veces nosotros no hemos entendido realmente estos principios espirituales que hermano, no son profundos. Son claros, en la palabra están, usted lo puede leer, usted lo puede estudiar. Yo no le vengo aquí a decir que le estoy descubriendo el agua azucarada, no. Simplemente estoy tratando de que usted visualice su condición y mi condición. El ser humano, dice la Biblia, está caído. El ser humano es malo, ¿sí o no? El ser humano se podría decir, hermano, que es lo peor que puede haber en cuanto a lo criado en esta tierra. Porque ni los animalitos hacen las cosas que el ser humano hace. Ahora, dice la palabra, usted lo ha leído en el libro de Romanos, capítulo 3. En el verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del ser humano. ¿Será un buen árbol o un mal árbol el ser humano? ¿Qué dice usted? ¿Será bueno o será malo? Yo creo que es mal árbol. Y si es mal árbol, ¿qué clase de fruto va a dar? Malo. No es de sorprenderse, no es de extrañarse que el hombre dé malos frutos. Por eso fue que Dios, conociendo la naturaleza del hombre, ¿qué hizo con el hombre cuando le desobedeció? Lo sacó.
lo sacó de la buena tierra, lo sacó de la abundancia, lo sacó de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque si lo hubiera dejado ahí, ¿qué hubiera sido del hombre? ¿Qué hubiera sido de ese lobo con todo lo bueno, con toda la sabiduría que tenía Adán, con todo el dominio que tenía sobre los animales? ¿Cómo se hubiera convertido? Entonces debemos de entender, óigame bien, por qué el hombre está privado de muchas cosas. La gente cree que es porque Dios no ama al hombre. Y cuando las cosas no van bien con uno reclama y uno dice: Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no me das lo bueno? Porque Dios no quiere sembrar, o Dios no quiere alimentar en ti tu mala naturaleza. ¿Cuántos tienen una mala naturaleza dentro de ustedes? ¿Usted la tiene? Dios es un sabio agricultor. Por eso usted no puede venir ante Dios y decirle: Señor, y ahora dame todas las bendiciones que tienes. Porque Dios no va a bendecir al hombre viejo. Dios va a bendecir al hombre nuevo. Son dos cosas diferentes. Ahora, ya vimos que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Dice aquí en Romanos 3:23, un versículo muy conocido. Dice: por cuanto todos pecaron, o por cuanto todos pecan, y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos. Unos, tal vez pecados más evidentes que otros. Unos tal vez pecados que traen más consecuencias que otros. Pero todos hemos pecado. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida, ¿qué sucede? Él le da vida a nuestro espíritu. Y Él engendra una nueva creación en nosotros. Por eso dice en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Aquí Dios nos está hablando de una nueva vida en Cristo. A usted que ya le abrió su corazón al Señor, que ya lo dejó entrar, que ya dejó que Él hiciera una nueva creación en usted, dice: para esa nueva creación, las cosas viejas pasaron. El hombre estaba condenado a morir.
Pero esa condenación no llega al nuevo hombre. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Esa condenación no llega al nuevo hombre. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron para esa nueva creación. Pero no para la vieja creación. La vieja creación todavía lleva sobre ella la maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice aquí en Juan, vamos al Evangelio de Juan, o perdón, a la carta de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Verso 9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjense que está hablando aquí de dos cosas. Está hablando aquí de la simiente de Dios. ¿Lo lee usted ahí? La simiente de Dios, ¿qué dice? No puede pecar. Pero antes dice, ninguno que es nacido de Dios. ¿A qué se refiere con ninguno? Se refiere al alma de nosotros. Fíjese. Quiere decir que nuestra alma, ahora que ya tiene una nueva creación viviendo dentro de nosotros, esa nueva creación no puede pecar. Y por consiguiente, ahora el alma que está siendo ministrada por la nueva creación ya no le permite actuar con libertad al alma para pecar. Ahora, no dice que no peca, sino que dice que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la nueva creación no deja tranquila al alma pecar ahora. Antes el alma no tenía, hermano, por decirlo así, a alguien que le estuviera torturando, que fuera fiel a Dios. Sí tenía a alguien que lo tenía torturando a uno, que es la conciencia. ¿Cuántos tenían conciencia? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí cometíamos a veces alguna falta y nos sentíamos mal cuando la hacíamos? Aunque no buscábamos a Dios, ¿verdad? Aunque no queríamos vivir una vida de consagración a Dios y de santidad a Dios. Sin embargo, la conciencia a nosotros nos martillaba y no nos hacía sentirnos tan bien al pecar. Pero de todos modos, seguíamos practicando el pecado y seguíamos practicando el pecado. Porque nuestra alma era más fuerte que la conciencia. Llegaba a dominar la conciencia.
Pero con la nueva naturaleza es diferente. Por eso aquí dice que aquel que es nacido de Dios, su alma no puede seguir practicando el pecado. Puede pecar y va a pecar. Va a pecar, porque dice aquí, siempre en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Mire, si usted dice que usted no peca, hermano, usted vive una vida engañada. Porque nuestra alma todavía está inclinada hacia el mal. Pero claro, ya no tiene la libertad para practicar, para vivir una vida de pecado. Es diferente. Ahora, ¿qué era lo que nos refrenaba antes para no pecar? La conciencia. ¿Cuántos tienen conciencia todavía? ¿Sí? ¿Usted tiene conciencia todavía? ¿Sí? ¿Y cómo está su conciencia? Fíjese que parece una pregunta ridícula, si usted quiere decir. Pero ¿usted sabe qué importancia tiene la conciencia en nosotros? Algunos tienen la conciencia cauterizada. Dicen, a mí la conciencia no me dice nada. La endurecieron ya. Otros tienen la conciencia sucia. Otros tienen la conciencia limpia. Y otros tienen una conciencia débil. ¿Cómo está la suya? Fíjese que le di opciones. Usted clasifique su conciencia esta noche. Endurecida, o sea, cauterizada. Conciencia sucia. Conciencia débil. O conciencia limpia. ¿Cómo está su conciencia? Vamos a hablar de la conciencia. Y vamos a ver la necesidad que tenemos de tener una buena conciencia, de limpiar nuestra conciencia. ¿Limpiarla de qué, hermano? Bueno, vamos a ver de qué. Que hay un montón de cosas que parecen buenas, pero que eso lo que hace es tenernos enanos espiritualmente. ¿Cuándo fue que el hombre obtuvo la conciencia? Porque el hombre no fue criado con conciencia. El hombre fue criado, óigame bien, espíritu, alma y cuerpo. Pero ahora resulta que usted es espíritu, alma, cuerpo y conciencia. Pero ¿cuál es el plan original de Dios? Sin conciencia.
Así fue el plan original de Dios. Luego, el siguiente paso del plan de Dios era una conciencia buena. Pero ¿qué clase de conciencia se consiguió el hombre? Una conciencia mala. ¿Por qué? Porque la conciencia, que fue lo que el hombre comió, óigame bien, el hombre no comió pecado. Porque el pecado no estaba en el fruto. El fruto no era malo. El fruto era bueno. Lo malo fue que lo comió en desobediencia. Porque Dios no puso un árbol malo en el huerto. El árbol era bueno. Aleluya. Pero Dios le dijo al hombre, no vas a comer de ese árbol. Todavía. Yo te voy a dar conciencia de lo bueno y lo malo, porque eso era el fruto, ¿no? El fruto era el conocimiento de lo bueno y lo malo. Saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Pero el hombre se adelantó y lo comió en desobediencia. Mire que eso quiere decir que aún lo de Dios, si no se hace dentro del plan de Dios, nos destruye. Que entendamos eso. ¿Entendió lo que le acabo de decir ahorita? Que la gente, es que es de Dios, sí. ¿Será el tiempo? Porque si no es el tiempo, aunque sea de Dios, te va a destruir. Pero es que Dios no puede dar algo malo. Claro, claro que no da. Lo que Dios da es bueno. Pero va a ser bueno para nosotros en nuestro tiempo. Todo tiene su tiempo. Bueno, eso, si lo logramos entender y aplicar a nuestra vida diaria, hermano, vamos a vivir una vida bendecida, contenta, satisfecha con lo que tenemos. No vamos a vivir inconformes, ni frustrados, ni agüitados. Sino vamos a caminar como el apóstol Pablo, diciendo, no teniendo nada, pero enriqueciendo a muchos. Adán come el fruto, porque el pecado entró por causa de Adán, no por causa de Eva. Cuando comió el fruto Adán, ¿qué comió ahí? Conciencia. Hubo algo en su ser que antes no tenía y ahora lo tiene ya. Y dijo, ¡hey! Se le abrieron los ojos. Y se vio desnudo y dijo, ¡hey! Esto no está bueno. ¿Cuántos años vivió desnudo? Y no sabía que era malo estar desnudo. Y se avergonzó. Y usted sabe la historia, se hizo unos vestidos de hojas porque era lo único que había. Era lo único que conocía. Él todavía no sabía lo que era matar un animal y hacerse pieles.
Y empezó, óigame bien, a forjar su conciencia de acuerdo a su criterio personal. Él empezó a forjarse y a decirle: conciencia, esto es bueno, esto no es bueno. Llegaba Eva a preguntarle a Adán, ya caídos, ya después de que habían sido expulsados, llegaban a preguntarle. Eva llegaba con Adán y decía: mira, ¿es bueno hacer esto o no es bueno? Y Adán se ponía a pensar y decía: no es bueno, porque no sé, no es bueno. ¿Y qué pasaba en la conciencia de Eva? La conciencia de Eva decía: eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no es bueno. Luego nació Caín, nació Abel, nació Set, e iban con Adán, iban con Eva, y le preguntaban: ¿es bueno o es malo? Y la mamá decía: está bien, no es malo. Porque yo digo que no es malo. Y en la conciencia de los hijos se quedaba que eso era bueno, que no era malo. Ahora, siguió la creación humana hasta que llegó usted a existir y llegué yo a existir. Y nacimos, óigame bien, nacimos con espíritu, alma, cuerpo y conciencia. Y un sinfín de maestros para nuestra conciencia. De tal manera que depende del hogar que hayamos crecido, depende de la cultura donde nos hayamos desarrollado, depende del país donde hayamos crecido. Así fue formada nuestra conciencia. Algunos, por ejemplo, les enseñaron que robar no era malo. Al contrario, robar es bueno. Si quieres tener algo en la vida, róbatelo. Y le fueron formando una mala conciencia. ¿Me estoy dando a entender? Acuéstate con cualquier hombre. Sácale provecho, sácale la plata. No es malo, porque sacas un buen beneficio. La conciencia de la mujer, dice, no es malo. Estoy hablando de las que les enseñaron que no es malo hacerlo. Hablando de culturas, porque usted sabe que no solo nuestra cultura es la única en el mundo, ni en nuestra época. Estoy hablando de la historia de la humanidad, donde matar a los hijos no es malo. ¿Usted sabe qué es la cultura que estamos ahora nosotros? ¡Ay, que la mujer resultó esperando! Bueno, no hay problema. Una pastillita para que te cures. Y se arregló el problema. No es malo el aborto, le dicen a las niñas. Y por eso, déjeme decirle, que no nos extrañemos que la generación que viene detrás de nosotros haga cosas
que para nosotros son ofensivas, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque su conciencia fue mal informada. Tienen una mala conciencia. ¿Qué quiero decir con que tienen una mala conciencia? Que la información que le dieron no es la correcta. Pero no todo lo que le informaba a nuestra conciencia es incorrecto. Hay cosas que a nosotros nos informaron en nuestra conciencia, que son cosas verídicas, que son cosas que así son. Por ejemplo, ¿a cuánto les enseñaron que matar a otro ser humano es malo? Levanten la mano. A ver. ¿A cuánto les enseñaron que no es malo matar a un ser humano? Levanten la mano. Ah, vaya. Gracias a Dios. A usted tal vez le enseñaron que robar no es bueno. Y su conciencia, cuando recibió eso, dijo: no debo de robar, porque robar es malo. No debo de mentir, porque mentir es malo. Nos informaron bien en nuestra conciencia. ¿Pero qué pasó? Fuimos creciendo y vimos algo por ahí que nos gustó y dijimos: cómo me gustaría tenerlo. No, es malo robar. Pero volvimos a regresar y dijimos: nadie está viendo, está bonito, solo esta vez. Y su conciencia le decía: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué pasó la segunda vez? Vio ahí la cosa, se puso a pensar, dice: la vez pasada lo hice, no me sentí bien, pero no me pasó nada. Y la conciencia le dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué hace? Se lo agarra. Pasan los años. Ve la cosa, ya no pregunta, solo lo agarra. Ya no se siente mal. Esa noche lo admira y dice: es mío. Las noches anteriores, los años anteriores, esa noche estaba ahí: me van a agarrar, es que no, pesadillas. Pero ya después de los años, ya no. ¿Por qué? Porque su conciencia se cauterizó. Tenía buena información, pero endureció su conciencia. Usted ha oído un dicho que se usa mucho, que dice: si te sientes bien hacerlo, hazlo. Si sientes paz, hazlo. Dígaselo eso a un ladrón. Entre a un ladrón a un banco y le diga: si sientes paz en tu corazón, ¿qué va a hacer? Va a robar. ¿Nota la diferencia de las dos clases de conciencia? Una conciencia sucia, una conciencia endurecida.
clase de conciencia tiene usted? Antes de venir al Señor. Estoy hablando de antes de venir al Señor. ¿Qué clase de conciencia tenía? ¿Sucia o endurecida? Bueno, se lo voy a decir yo, pero si usted no lo sabía, las dos. Sucia y endurecida. Ahora, usted viene al Señor, usted le entrega su vida a Cristo, usted es una nueva creación como leímos. Ahora hay un nuevo ser dentro de usted que no peca. Y que quiere enseñarle a su conciencia lo que realmente es bueno. Porque ese era el plan de Dios al principio. Iba a llegar el momento en que Dios le iba a decir a Adán, le iba a decir a Eva, ahora es el tiempo de comer el fruto. Coman del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Cómanlo con libertad, porque yo les voy a decir a su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Pero ellos nos esperaron. Ahora, usted viene al Señor. ¿Y qué es lo primero que usted debe de hacer al aceptar al Señor? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Ah? Ya después de que usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le dijo, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y entra en mi corazón. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarse. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Vamos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué sucede cuando usted se va a bautizar? ¿Por qué es tan importante, hermano, el bautismo en agua? Fíjese que hay gente que dice, pero yo no veo la urgencia, yo no siento bautizarme, no me bautizo. Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. ¿Usted sabe que el bautismo de agua no salva? Usted no es salvo porque se bautizó. Usted se bautizó porque ya era salvo. Como una evidencia externa de lo que ya había sucedido adentro. Dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Bueno, ¿nos salva o no nos salva el bautismo? Depende de qué. ¿Nos salva? ¿Nos salva del lago de fuego? No. ¿Nos salva de vivir una vida agradable de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. Son dos cosas diferentes. Entonces, si a usted le preguntan, ¿el bautismo de agua usted lo salva? Usted puede decir, no me da la vida eterna, no me salva. Pero me salva para tener una vida agradable a Dios. Me salva para poder entender lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Fíjese que la primera batalla que vamos a tener, o una de las primeras batallas que vamos a tener, va a ser contra nuestra conciencia. Si la tenemos endurecida, si la tenemos sucia. Por eso dice aquí, óigame bien,
que el bautismo de agua no nos quita la suciedad de la carne. ¿Qué hace el bautismo de agua entonces? Sino dice, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Fíjese que el punto de todo, hermano, es llegar a tener una buena conciencia. Ese es el punto de todo. Usted necesita llegar a tener una buena conciencia, porque su conciencia estaba endurecida, porque su conciencia estaba sucia, mal informada, creyendo que habían cosas que eran malas y eran buenas, o creyendo que habían cosas que eran buenas y eran malas. Por eso es absurdo decirle al hombre, guíese por la conciencia. Por eso es que se ponen leyes. ¿Para qué sirven las leyes? Para refrenar al hombre, porque la conciencia no es suficiente para frenar al hombre, porque el hombre es experto en endurecer su conciencia. Usted lo ha experimentado, ¿verdad? Sí, uno lo experimenta. Ahora, vemos aquí, hermano, que cuando uno se bautiza en agua, uno lo que le está diciendo a Dios es: Señor, yo necesito una buena conciencia, porque mi conciencia está endurecida, porque mi conciencia está sucia, está mal informada, está deformada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener eso en Dios? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Verso 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjese que a usted le enseñaron, a su conciencia, cosas de cómo agradar a Dios, pero no al Dios vivo, sino al Dios de sus padres. ¿Cuántos tuvieron la bendición de tener, óigame bien la palabra, no padres que fueron a la iglesia, sino padres realmente cristianos? Levante la mano. Qué lindo hubiera sido que a usted lo hubieran creado, óigame bien, que usted le hubieran enseñado a su conciencia la verdadera voluntad de Dios. Pero a usted le enseñaron cómo acercarse a un Dios en base a la religión donde creció. Ya sea que esa religión haya sido testigo de Jehová, mormón, evangélico, católico, presbiteriano, luterano, pentecostés, como haya sido.
Y nos metieron a nosotros, a nuestra conciencia, un molde de lo que según ellos creían le agradaba a Dios. Pero no todo era de acuerdo a la palabra de Dios, sino era basado en lo que ellos creían que Dios era lo que pedía. Por eso mire qué bendición. Yo espero que sus hijos puedan decir, cuando crezcan, decirles: papi, mami, gracias por haberme realmente instruido en los caminos de Dios. No en lo que usted pensaba o usted creía que le agradaba a Dios. No, en lo que realmente la palabra de Dios enseña que al Dios vivo le agrada. Porque hay muchas cosas que son obras aparentemente piadosas, pero son muertas para un Dios vivo. Cosas que a usted tal vez le enseñaron que tenía que hacer, porque en la mente de sus padres, aún para acercarse a Dios, le dijeron: es que tienes que hacerlo de esta manera, porque así le gusta a Dios. Y usted le pregunta: ¿pero por qué dice usted? Porque el pastor así dice. ¿Y por qué dice el pastor eso? Porque su abuelita así le dijo. Y a usted le enseñaron que tenía que orar y decían: vamos a orar. Y se arrodillaba. ¿A cuántos les enseñaron que había que orar con las manitas así, arrodillado? ¿A usted le enseñaron así? O a lo que haya sido. Ahora, ¿será eso bíblico? ¿Será eso realmente lo que la Biblia enseña de cómo uno debe de orar? ¿Y qué pasa si de repente el Espíritu venía y le decía, e iba manejando, y le decía: ora ahorita? Hacía dos cosas: o se paraba y se bajaba del carro y se ponía. Tres cosas podría hacer. O ahí se ponía, que no era muy recomendable, ¿verdad? Porque se iba a estrellar. O simplemente ignoraba la voz del Espíritu y decía: no puedo. No puedo orar porque no puedo cerrar mis ojos, porque no puedo arrodillarme, porque no puedo poner mis manitas así. Y pasábamos todo el día nosotros en nuestra conciencia diciendo: no oré. Porque nuestra conciencia fue enseñada mal. Fue instruida de hacer obras muertas para un Dios vivo. Ahora, ¿qué es lo que va a limpiar nuestra conciencia? ¿Qué dice ahí en el verso 14? Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno. Porque el bautismo no nos limpia la conciencia. El bautismo es una petición a Dios. Es decirle: Señor, te pido, aquí estoy muriendo en las aguas, para que al salir del agua tú puedas empezar a trabajar mi conciencia, que está endurecida, que está inmunda.
Porque así es como están nuestras conciencias, por lo menos antes, ¿no? Mire, 1 Timoteo. Capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que cauterizada la conciencia. Mire, hay gente que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. ¿Ha conocido gente usted así? Que ellos se cuentan sus mentiras, hermano, y se las creen después. Fíjese que hay una forma así un poquito común dentro del pueblo cristiano. ¿Y sabe cuál es esa forma? Que llegan con alguien y le dicen, mire, fíjese que fulano de tal hizo esto. Y su conciencia está tan cauterizada ya, que de ahí se van con otra persona y dicen, fíjate lo que me contó fulana de tal, que fulano de tal hizo esto. Por eso no se sorprenda que de repente diga que usted dijo algo, que fue todo lo contrario, que a usted le llegaron a contar. ¿Ha tenido experiencias así? Si no las tiene, las va a tener. Y ahí esa gente dice, pero es que ella me lo dijo a mí. Su conciencia está cauterizada. Hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Mire, aquí nos habla de eso. En Romanos, vamos al libro de Romanos. Capítulo 2. En el verso 14 dice, porque los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instintos los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué es lo que hace la conciencia en el ser humano? ¿Lo acusa o lo defiende? Las dos cosas. Depende cómo esté la conciencia. Porque a veces la conciencia de uno lo defiende. Al asesino su conciencia lo defiende. Dijo, es que me miró mal, tenía que matarlo. Porque a mí nadie me mira así. Ya su conciencia está cauterizada. O su conciencia fue creada, instruida de esa manera. Mire que le estoy poniendo estos ejemplos porque nosotros leemos la Biblia y no la leemos bien. Y agarramos aquel pasaje donde dice, si tu corazón no te reprende. ¿Pero a qué se está refiriendo ahí el corazón? No se está refiriendo a la conciencia. Se está refiriendo al nuevo ser que está dentro de nosotros, que no peca. Por eso para mí es importante que usted sepa de qué está compuesto usted. Para que cuando usted diga, es que yo siento, sí, pero ¿qué es
de todo lo que usted tiene adentro, qué es lo que está sintiendo. ¿Es su conciencia? ¿Es su alma? ¿Es su viejo hombre? ¿Es su nueva naturaleza? ¿Es su cuerpo? Por eso tenga mucho cuidado cuando dice, es que yo siento. Porque no todo es solo el espíritu. Eso es importante que lo entendamos. Mire, yo espero que usted esta noche, hermano, usted entienda lo que usted es. Porque si usted no lo entiende, usted se va a ir a dar un estrellón en el evangelio, hermano, de cara. Entienda que usted ha estado acostumbrado a regirse, no sé por cuántos años, pero toda la vida que usted vivió fuera de Cristo, usted vivió manejado por su conciencia. Porque no fue el espíritu. Porque el espíritu no habitaba en usted. Entonces uno viene del mundo acostumbrado a la conciencia. Por eso fíjese que hay cristianos que hasta se roban las Biblias. Sí, de veras. Ven un CD por ahí y dicen, es para que mi alma se edifique. Y ahí están danzando y alabando a Dios. Y si alguien les ve y le pregunta, ¿no te sientes mal? No. No, porque Dios sabe para qué lo estoy haciendo. Hasta alegría siento, más gozo. Usted estuvo acostumbrado a su conciencia que lo guiara todo este tiempo, hermano. Por eso, óigame bien, hermano. Cuando usted llega al bautismo de agua, usted le está diciendo al Señor, ya no más me voy a regir por mi conciencia. Entienda lo que el Señor dijo. Yo espero que el Espíritu le esté dando la revelación de lo que yo le estoy diciendo. Tal vez por eso ahora usted puede entender por qué el Señor dijo, si no se hacen como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué como un niño? Porque un niño, ¿qué sabe? Nada. Pero nosotros venimos al Evangelio creyendo que ya lo sabemos todo. No, hermano, yo hacer lo bueno, yo hacer lo malo. Usted no me tiene que decir a mí, yo hacer lo bueno, yo hacer lo malo. ¿Qué? 50 años tengo ya. Bueno, si no se hace como un niño, va a seguir viviendo por su conciencia, engañado, creyendo que está haciendo lo que le agrada a Dios, cuando lo que realmente está haciendo es lo que le agradó a su tatarabuelo y no a Dios. Mire qué importante es la conciencia, hermano. Mire qué factor importante tiene. ¿Y cuántas veces ha oído usted de la conciencia? Sobre el espíritu, el espíritu, el espíritu. ¿Eh? Mire, para que el espíritu tome el control de su vida, primero tiene que anular su conciencia. Si su conciencia, el espíritu, no lo ha dominado,
no lo ha eliminado, no la ha limpiado, usted no puede ser guiado por el Espíritu. Usted no puede tener la certeza de decir, Dios me está diciendo. Porque usted todavía tiene prejuicios del mundo. Aquí lo dice, en el verso 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonios y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Porque siento? ¿O porque la palabra dice? Si usted hace las cosas por sentir, hermano, mi más sentido pésame. Por eso hay de aquellos que hacen las cosas y uno dice, pero ¿por qué hace las cosas si la Biblia dice lo contrario? El Espíritu me dijo, hermano. Bueno, tal vez sí el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Biblia. Los demonios sí. ¿Y sabe a quién lo usan? A los que tienen la conciencia cauterizada. ¿Lo leyó, verdad? Usted no va a salir igual esta noche de aquí, hermano. Necesitamos ser limpios. ¿Qué nos va a limpiar? La sangre de Cristo. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que nos podamos acercar a la presencia del Dios vivo. Aleluya, yo quiero vivir ante el Dios vivo. ¿Quién me va a enseñar cómo acercarme al Dios vivo? La palabra. ¿Qué tengo que hacer para yo poder recibir la palabra? Hacerme un ignorante. Decirle a mi conciencia un momentito, ya, te voy a limpiar. Primero te voy a suavizar un poquito y de ahí te voy a limpiar. Por eso en 1 de Timoteo, vamos a 1 de Timoteo. Capítulo 1. Verso 5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción o de nuestro mandamiento, ¿qué es? Es el amor nacido de un corazón puro. ¿De qué más? De una buena conciencia y de una fe sincera. Tres cosas: corazón puro, buena conciencia y una fe sincera. ¿Cómo va a operar Dios primero? Con una fe sincera. Esa fe sincera nos va a llevar a tener una buena conciencia. Y esa buena conciencia nos va a llevar a tener un corazón puro. ¿Cuántos quieren tener un corazón puro? ¿Su fe es sincera? Porque si no tiene una fe sincera, una fe genuina, Dios no le puede dar una buena conciencia. Y sin una buena conciencia no puede tener un corazón puro.
Dios ama a los de corazón puro. ¿Sí o no? Ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Al Dios vivo. ¿Qué necesita? Conciencia limpia. ¿Y qué necesita tener para tener una conciencia limpia? Una fe sincera. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas por ahí, hermano. ¿Sí o no? Segunda de Corintios. Capítulo 4. Dice, por tanto, verso 1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué dice aquí Pablo? Él quiere tener, óigame bien, una buena conciencia renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso. ¿Usted sabe que el corazón es engañoso más que todas las cosas? Y queremos siempre mantener una buena apariencia de religiosidad ante los demás. Ay, no, que no se van a dar cuenta porque ¿qué van a pensar de mí? Porque a nuestra conciencia le enseñaron que hay que tener una buena apariencia ante los demás. Estar presentables. Que la gente vea, aunque no seas, pero que vea, que crea que así eres. La fe sincera quita lo oculto. Dice, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Fíjense que estamos hablando de la administración del alma. Pero no podemos llegar a recibir la administración del alma si primero no atravesamos por la conciencia. ¿Se da cuenta por qué para muchos la administración del alma no funciona? Dice, yo ya me fui a administrar 10 veces y no pasa nada. Claro, con esa conciencia no va a pasar nada. Con esa fe fingida, llegamos y dígame. Que el Espíritu le muestre, pues, porque yo estoy bien. Desenmascar el oculto. Mire qué importante es la conciencia. Usted no va a ser libre de su alma, usted no va a poder recibir la administración del alma. No estoy todavía dentro del tema. Este es el entremés para poder hablar de lo que es realmente el alma. Estoy quitando la piedra que detiene los malos olores de Lázaro. ¿No fue eso lo que el Señor dijo para que resucitaran a Lázaro? Quiten esa piedra. ¿Qué dijo la mujer? Señor, si esa piedra es la que detiene los malos olores para que no se vea lo que hay adentro. ¿Se da cuenta que es preferible que salgan los malos olores? ¿Qué dijo Jesús? Pues que salgan los malos olores, porque después de los malos olores va a salir la vida.
Usted no va a llegar a la administración. Es que yo no quise hacerlo. No, yo. Mire, así. De voluntad yo lo hice. Y no lo hice peor porque no tuve otra oportunidad. Haciendo a un lado lo vergonzoso, lo oculto, no andando con astucia. El pastor no se ha dado cuenta, qué bueno, me lo engañé. Eso lo voy a dejar para el tema de la administración. Entonces venimos, hermano, y mucho cristiano no deja que el Señor limpie su conciencia, porque ese es el primer paso. El primer paso es, si queremos llegar a tener una buena conciencia, es que la conciencia sea limpia. Si usted quiere tener una casa amueblada, olorosa, arreglada, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sacar todo el mugrero que hay. Porque de nada sirve, hermano, poner algo precioso, un buen adorno, si al lado hay algo sucio. Si usted quiere realmente tener una buena conciencia, lo primero que usted tiene que hacer es tener una conciencia limpia. Mira aquí en 1 Timoteo. Primero de Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Verso 9. Dice, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primer paso entonces, limpie su conciencia. ¿Qué quiere decir con limpiar su conciencia? Ir realmente en una actitud, como le decía, de un niño. Y decir, Señor, yo soy un ignorante, todo lo que aprendí en el mundo no sirve. ¿Qué hizo Pablo? Con lo que aprendió de Gamaliel, ¿qué hizo? Y que fueron buenos consejos. ¿Sí o no? ¿Fueron buenos consejos o no fueron buenos consejos? Le dijeron, vas a preparar, te voy a preparar para ser un buen líder, para que el Mesías se agrade de ti. Trabajaron su conciencia. Por eso cuando él agarraba a los cristianos del pelo y los venía arrastrando así, decía, estoy haciendo la obra de Dios. ¿Usted cree que Pablo no dormía después de darles azotes a los cristianos? Hasta remolineaba esa noche, hermano. ¿Pero qué hizo él? Todo eso lo tiró a la basura. Dijo, olvido lo que queda atrás, porque quiero el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo en mi vida. Quiero conocer al verdadero Mesías, no al Mesías religioso, no al Mesías judío, sino al Mesías que me habló desde el cielo y me dijo, Saulo, yo soy al que tú persigues. Usted tiene que hacerse niño. Usted tiene que hacerse ignorante.
Va a parecer tonto. Va a parecer ridículo. Que tenga que preguntar hasta a veces cosas absurdas y ridículas. Pero preferible preguntar, aunque parezca ridículo. ¿Será que me pongo estos zapatos o no me pongo estos zapatos, hermano? Los demás te van a decir, no seas ridículo, hombre. Ya estás grande. Puse los zapatos por no poner otra prenda de vestir. Hágase niño. Si no se hace niño, nunca va a limpiar su conciencia. ¿Qué pasa con aquellos que van en ese proceso? ¿Qué pasa con aquellos que todavía no han sido trabajados en su conciencia limpia? Vamos a 1 de Corintios. Verso 8. Verso 2. 1 de Corintios 8:2. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Fíjese que le está hablando de una iglesia donde habían sido enriquecidos en toda sabiduría, en todo conocimiento, abundancia de dones. Y dice, ustedes todavía no saben nada. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí en el verso 7. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se mancha. Hay conciencias todavía de mucho pueblo de Dios débiles. Una vez bromeando me dijeron, ¿quiere una cerveza? Y yo le dije, si yo me tomo la cerveza, te hago caer. Por dos causas. O porque va a pensar que yo soy un borracho, si me la echo. Porque a mí no me afecta si me la echo o no me la echo. Que de hecho no me la echo. ¿Usted sabe que una cerveza no es nada? Bueno, por lo menos lo sabe porque así lo dice la Biblia. Pero ¿qué dice su conciencia? Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y me echo una cerveza? ¿Será que se pierde mi alma si me echo una cerveza?
¿Será que no podría orar en ese momento? ¿Será que si alguien viene y me dice, hermano, échese una oración porque yo le echo la bendición, ¿será que no cae bendición? Sí cae bendición. Pero cuando yo le dije eso a esa persona, se lo dije sabiendo lo que le estaba diciendo. Yo sabía que era una broma. Pero me puse a pensar en esto. Si yo me las llegara a tomar, sucederían dos cosas. O esa persona pensaría menos de mí, pensaría que yo no soy realmente un siervo de Dios, por un lado. O si no pensara eso, sino que supuestamente lo tomara con madurez, de todo modo la hago caer. ¿Sabe por qué? Porque ella no se echaría una, ella se echaría el 6. Porque si el pastor lo hace y el pastor dice que no es malo y me lo demostró, me lo enseñó, hay conciencias débiles. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay cristianos que creen que saben y no saben, que su conciencia es débil todavía. Porque dicen, pero si yo tengo la libertad de echármela. Yo digo, pues fíjese que yo tengo la libertad de no echármela. Yo tengo la libertad que no me pica el gusanito. Y muchos que dicen que tienen la libertad no son libres todavía, porque el gusanito todavía dice, échatela. Hay conciencias débiles todavía. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, no por nuestra conciencia, por la conciencia de los demás y por la conciencia de la cultura. En Europa, por ejemplo, en Israel, los cristianos toman vino. Uno se sienta en la mesa a cenar y la botella en la mesa y entonces, ¿por qué aquí no? Por la cultura, por las conciencias débiles, porque siempre van a haber débiles en medio de nosotros, que su conciencia le dice, una cerveza es pecado, es borrachera. Vamos a ver entonces que hay cristianos, estoy hablando ya de los cristianos, que tienen todavía una conciencia débil. ¿Qué quiere decir con eso? Que les enseñaron muchas cosas que eran malas, que no son malas, pero que sus papás le dijeron es que es malo, y el día que yo te encuentre haciéndolo te vas a arrepentir. Fíjese que hay cristianos, yo he sabido de cristianos, que aún ir a un río o a un lago, a verlo nada más, es pecado. No digo a bañarse, no, a ir a verlo. ¿De dónde sacaron eso? Porque entonces el Señor Jesús pecaba todos los días. Que él vivía a la orilla de un lago. Ahí se desarrolló su ministerio, en Capernaum.
se ha metido una serie de normas al Evangelio. Como dice Marcos, Evangelio de Marcos. Capítulo 7. Verso 5. Dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También le decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Usted sabe que hay tradiciones cristianas? ¿Cuántos crecieron en un hogar evangélico? Levanten la mano. Wow. Muy pocos. Me sorprendo. Creí que había más. Bueno, yo creo que ustedes tienen menos problemas entonces. Porque cuando uno viene de la religión tradicional, uno dice, no, pues eso no sirve, y lo tira uno a la basura. Pero cuando uno ha crecido en el evangelio tradicional, cuando uno ha crecido en ese sistema cristianizado, y le enseñan a uno y le dicen, es que esto no le agrada a Dios. No le dicen ni siquiera no me agrada a mí, sino dicen a Dios no le agrada. Y uno está ahí. Esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Cuando han sido mandamientos de hombres. Que al pastor no le gustaba el color verde. Y ay de aquel que se ponía una ropa de color verde. Porque ya los hermanos no decían, el pastor no le gusta el color verde, sino decían, a Dios no le gusta el color verde. Bueno, entonces ¿para qué lo hizo si no le gusta? Ya viene uno con eso metido en su corazón. O dicen, es que todos tienen que usar blanco porque en el cielo todos andan de blanco. En el cielo. Vienen a poner, fíjese, dentro del cristianismo, normas no de acuerdo a Dios, al gusto de la gente, porque así lo criaron, porque así le dijeron, y cuidadito que usted use mezclilla, porque eso no es de Dios, esa tela no es de Dios. Bueno, ¿y cuál es la de Dios, pues? Y tenis tampoco, porque Jesús nunca usó tenis.
Fíjese que yo puedo hacer cosas que Jesús no podía hacer. ¿Usted sabía eso? Yo puedo hacer cosas que Jesús no podía hacer. Puedo comer chicharrones. Él no podía comer chicharrones. Puedo trabajar el día sábado. Jesús no podía trabajar el día sábado. Hay muchas cosas, fíjese, que Jesús no podía hacer, que yo ahora puedo hacer. Porque Jesús vivió bajo la ley. Por eso es que no podemos caer en el error de querer imitar a Jesús en todo. Porque Jesús no vivió bajo la gracia. Jesús vivió bajo la ley. Entonces es un error también ir a los evangelios y decir, mire, es que Jesús hacía esto, yo lo tengo que hacer porque Jesús lo hacía. Él lo hacía porque estaba bajo la ley. Porque entonces vaya que lo crucifiquen también. Y llamo a unos cuantos hermanos que le den 39 latigazos, que encantados se los da. Hay mucho cristiano que tiene la conciencia débil todavía. ¿Qué tiene que hacer? Limpiársela. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Quítese todo el cassette que le pusieron. Mire. Tradicional. Que la única hora de hacer reuniones cristianas es el domingo a las 9:45. Y se tiene que acabar a las 12. Yo he aprendido, hermano, a tirar un montón de cosas a la basura. Y digo, no cosas malas. Cosas que aparentemente son buenas. Pero que lo que están alimentando, óigame bien, no es mi ser espiritual. Lo que están alimentando es mi conciencia sucia. Por eso le dije al principio, ¿será que con abonar, será que con regar todos los días un árbol malo va a dar frutos buenos? Hay cosas que aparentemente son buenas, pero que si no son de Dios, lo que va a hacer es dañarnos. Usted no puede, óigame bien, llegar a tener una conciencia buena hasta que primero no limpie su conciencia. Tiene que reprogramar eso. Tengo una computadora, todavía la tengo ahí, que le entró un virus. La mandé a que la compusieran, a que la limpiaran, y trabajó bien. A los meses volvió otra vez a fallarme. Y no es que le volvió a entrar otra vez otro virus, no. El mismo virus. Me dijeron que era un gusano, porque es un como que revive eso.
tengo que hacer ahí? ¿Esa computadora no sirve? Tengo que cambiar todo y poner nuevo. A veces nosotros queremos darle así una limpiadita, ¿ves? Sí. Nuestra conciencia que está endurecida, nada más así un poquito de agua para que se suavice, pero queda todo sucio todavía ahí y queremos ahí sembrar la palabra de Dios. Y de ahí andamos con que Dios dice y con que la Biblia dice, con que yo digo y no sabemos ni qué creemos. Dios va a alimentar su hombre nuevo. Su conciencia tiene que ser limpia totalmente. Ahora, la sangre de Cristo sí limpia todo. Y ya que su conciencia esté limpia, entonces van a instruirla para que llegue a ser una buena conciencia. ¿Cómo está su conciencia? 4 niveles. Conciencia endurecida, conciencia sucia, conciencia débil, conciencia limpia. Solo la conciencia limpia va a llegar a ser una buena conciencia. Yo le sugiero esta noche una sugerencia. Hágase niño. Hágase ignorante. Porque si usted cree que ya sabe algo, no lo digo yo, no sabe nada. Vamos a orar. Ya usted cuando se bautizó, hermano, le pidió al Señor una limpia conciencia. ¿Se ha dejado limpiar? ¿Ha dejado limpiar su conciencia? No solamente de lo malo, no solamente de lo desagradable, sino aún, óigame bien, aún de las obras muertas que no le agradan a Dios. Hay cosas, óigame bien, que hacemos, no porque el Espíritu nos los pide, sino porque nuestra conciencia que está débil, sucia o endurecida, no lo pide. No meta a Dios en todo. No diga, Dios es el que me ha estado hablando. Si todavía no ha limpiado su conciencia, lo más seguro es que su conciencia quien le ha estado hablando. Tómelo como niño o hágase el grande y siga en ignorancia. Déjese enseñar, déjese guiar, déjese instruir.